Hace casi 3000 años, en un rincón rural de Judá, un hombre se levantó con una voz que no buscaba fama ni poder. No era un cortesano, no era un sacerdote del templo. Era alguien que conocía la tierra, la injusticia y la verdad de cerca. Su nombre, Miqueas. En menos de 10 palabras, en el lenguaje de los que sufren, Miqueas golpeó donde duele. ¿Es esto lo que Dios quiere? Y no dejó piedra sin mover. Reyes, jueces, comerciantes, sacerdotes, todos fueron llamados a responder. Este es el libro de un profeta pequeño en páginas, pero gigantesco en coraje. Empecemos. Estamos en el siglo 8 a.C. Los reyes que gobiernan Judá caminan entre palacios y altares, mientras la mayoría de la gente trabaja la tierra y lucha por sobrevivir. Reinos vecinos se tensan, la amenaza asiria cuelga como espada, y la corrupción interna carcome el tejido social. Jueces que venden la justicia. Comerciantes que falsean pesas. Sacerdotes que convierten la religión en espectáculo. Y en medio de eso, Miqueas camina, no para halagar, sino para confrontar. Este contexto no es solo historia. Es el escenario que explica por qué su mensaje quemó como antorcha en mano de un incendiario moral. Miqueas no escribe doctrinas abstractas. Él ve caras, nombres, gestos. Describe a ese juez que acepta sobornos, al propietario que desahucia a la viuda, al señor que roba la herencia del huérfano. Escuchen. ¿A qué viene esa justicia que tiene precio? ¿A qué viene ese altar cuando la mesa del pobre está vacía? Sus imágenes son sencillas y duras, pesos falsos, puertas que cierran al pobre, labores del campo robadas. Miqueas azuza la conciencia con golpes cortos y directos. Todo tiene su precio. ¿No es acaso la ley de los hombres así? No para Dios. Miqueas despeja la niebla retórica. La religión sin justicia es hipocresía. Los rituales sin rectitud son meras sombras. Y sin embargo, en medio de la dureza, hay una pregunta que lo atraviesa todo. ¿Por qué han elegido los poderosos traicionar la alianza con Dios y con su pueblo? Esa pregunta es lanzada como dardo en cada sermón profético. Entre palabras de juicio, Miqueas abre una puerta de esperanza que resonará por siglos. Habla de un origen humilde para un futuro líder. Belén, un lugar pequeñito, casi olvidado. De ti saldrá el que gobernará en Israel. La mención de Belén no es un dato geográfico menor, es una declaración teológica. El liderato verdadero, según Miqueas, no nace del palacio ni del poder visible, sino de lo pequeño y humilde. Para el lector del siglo I y para millones después, esa frase fue lámpara en la noche. Una promesa que encontró cumplimiento y, a la vez, un reto continuo. Dios elige los humildes para derrotar la arrogancia. En el guión humano, la grandeza que Miqueas imagina se parece más a servidumbre que a trono. Es una esperanza que trastoca expectativas. Quizá la imagen más conocida de Miqueas es también la más cinematográfica, de espadas a arados, de lanzas a podaderas. Una transformación radical. La humanidad dejando atrás la guerra para cultivar la tierra. Forjarán sus espadas en azadones. Imaginen el sonido, espadas perdiendo su filo, fundiéndose en herramientas que generan vida. No es una metáfora vacía. Es una visión política, ecológica y moral. Paz como fruto de justicia. Miqueas no solo sueña una paz pasiva, sino una paz activa. Pueblos que bajan las armas porque ya no tienen hambre, porque la injusticia fue resuelta, porque la ley ya no es el látigo del poderoso sino la garantía del débil. Si tuviera tierra y mi hijo nada tuviera que temer, entonces podríamos comer, trabajar y vivir en paz. Esa es la promesa, una paz que brota del suelo transformado, literal y simbólicamente, en lugar de la paz impuesta por ocupación o miedo. Si hay un versículo que encapsula el corazón de Miqueas, es este: se te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno, y que pide Jehová de ti, que hagas justicia,
ames misericordia y andes humildemente con tu Dios. 3 verbos. 3 exigencias que no se contradicen. Hacer justicia no es volver la vista para otro lado. Es actuar, es reorganizar la sociedad para que nadie sea devorado por la opresión. Amar la misericordia, no una mera lástima pasajera, sino una pasión constante por los que sufren. Andar humildemente con Dios, una vida coherente, sin orgullo ni ritual vacío, donde la fe se traduce en conducta. ¿Podemos escuchar estas palabras sin sentir que nos miran el alma? Miqueas no propone teoría. Propone práctica. 3 pasos simples en apariencia, pero revolucionarios en su aplicación social. Miqueas no quedó como un autor exótico encerrado en rollos antiguos. Sus palabras saltaron a otros profetas, llegaron a comunidades que leyeron su denuncia y su esperanza, y cruzaron el umbral del Antiguo hacia el Nuevo Testamento. Sus palabras sobre el líder de Belén y su llamado a la justicia hallaron eco y reinterpretación en siglos posteriores. Más aún, movimientos de reforma, predicadores y pensadores sociales han invocado a Miqueas cuando buscan un discurso que combine ética y piedad. Porque su profecía no caduca, transforma. Cada vez que una iglesia, una ONG o un líder social pone en el centro a los pobres y exige transparencia, está hablando, de alguna forma, en la lengua de Miqueas. ¿Qué nos dice Miqueas en el siglo XXI? No es un manual de política ni un catecismo técnico. Es una brújula moral con 3 agujas: justicia, misericordia, humildad. Justicia. Revisar las leyes y prácticas que dejan a comunidades sin acceso a tierra, educación o salud. Misericordia. Políticas que prioricen a huérfanos, viudas y migrantes. Humildad. Líderes que escuchan, que admiten errores y que sirven antes de ser servidos. No se trata solo de grandes cambios estatales. Comienza en lo cotidiano, en nuestros bancos, en nuestras decisiones de compra, en la forma en que tratamos a quien trabaja para nosotros. Miqueas habla allí, en la mesa de tu casa y en las salas del poder. Y si buscas una guía espiritual, la fe que Miqueas propone no quiere más ceremonias vacías, quiere manos que actúan y corazones que no olvidan al vecino. Ay de los que trazan iniquidad, ay de los que construyen su bien sobre el llanto ajeno. Porque vendrá el día en que nadie podrá esconder sus acciones. Pero aún así, la misericordia no ha sido anulada. El que practica la justicia, el que ama la misericordia y el que camina humildemente con su Dios encontrará restauración. No es un final de desesperanza, sino una oferta de reparación. No es una prédica de venganza, sino una invitación a la restauración. ¿Cómo responderás tú? ¿Con indiferencia, con indignación pasajera, o con acciones concretas que alivien y reconstruyan? Miqueas no espera teorías, espera actos. Miqueas nos enseñó que la fe que quiere ser escuchada por Dios debe ser visible ante los hombres. Justicia en las instituciones, misericordia en las calles, humildad en los corazones. Si eso suena exigente, quizá es porque la verdad siempre lo es. Si te quedaste con una frase, que sea esta: haz justicia, ama la misericordia, anda humildemente. Llévala hoy al lugar donde vives. Miqueas habló a quienes podían cambiar la historia. Hoy, la voz sigue sonando. ¿La vas a dejar pasar?